Bendiciones, soy Dimari Hernández, pastora de la Iglesia Camino Vivo Aceite Fresco en Carolina del Sur. Y yo soy el pastor Josué Hernández y aquí estamos nuevamente para continuar con nuestro discipulado de los miércoles de 7 a 8 de la noche. Estas semanas pasadas hemos estado trabajando lo que es el ayuno de Daniel, ¿verdad? Le dimos comienzo el enero 10 y terminamos en enero 31, lo que es el ayuno de Daniel, ¿verdad? Y durante ese tiempo estuvimos trabajando el libro de Daniel, algunas de sus historias, ¿verdad? Y lo que fue la figura de Daniel y sus amigos, y todo lo que tiene que se relaciona con nosotros en nuestra vida diaria también, ¿verdad? Amén. Y fue fantástico, una experiencia tremenda el poder sostener el ayuno prolongado durante esa cantidad de días. Siempre el pastor nos ha enseñado que es un hábito que debemos realizar, ¿verdad, pastor? No siempre tiene que ser de 21 días, pero el ayuno y la oración deben ser algo constante. Es correcto, lo podemos ver en la vida de Daniel, cuando él mantuvo su ayuno, fue por 21 días, pero él tenía una vida de oración constante a Dios, que decía la palabra de Dios que oraba 3 veces al día. Una de las razones por la cual a él lo echaron en el horno de fuego, porque mire, él no desistió y no dejó que las circunstancias del momento claudicara él ante esas circunstancias y él negara a su Dios o dejara de orar. Pastor, pero hoy no vamos a hablar de Daniel. No, hoy no vamos a estar hablando de Daniel. Hoy tenemos el primer día de discipulado del mes de febrero. Amén. Así que iniciando un nuevo mes, un mes en el que la mayoría de las personas en diferentes lugares del mundo celebran como el mes del amor. Así es. Es un mes conocido como el mes del amor y la amistad, ¿verdad? Y nosotros celebramos el amor de los amigos, el amor, primero el amor de Cristo, ¿verdad? Porque ese fue el amor más grande, ese fue el sacrificio que jamás nadie pudo haber hecho, sino solo Él, ¿verdad? Por nosotros. Y ese amor celebramos. Amén. Y le damos gracias a Dios por todos los amores que nos rodean. Amén. Todos los amores, los que esperamos, en los cuales tenemos expectativa, y en los amores inesperados, que son esas bendiciones que Dios nos da con cosas o con más bien personas que Amén. se acercan a ser un recurso de amor y de cariño en nuestras vidas y nos sustentan, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Pero el título de este discipulado es You Gotta Wait. Tienes que esperar. Así mismo es. Tienes que esperar, pastor. Hay que esperar. Tenemos que esperar porque hay esos momentos en la vida que tenemos que esperar, que no hay de otra, pero tenemos que esperar. Y antes de continuar, mire, si usted está ahí viéndonos a través de YouTube, mire, siga por ahí, dele like, comparta el videíto para que las demás personas puedan seguirnos también en las redes y puedan recibir de la palabra del Señor. Queremos que más vidas alcancen a ver este mensaje para ser impactados por la palabra del Amén. Señor. Y You Gotta Wait. ¿Y qué tiene que ver eso de esperar con el mes del amor y con la celebración del amor de Dios? Porque es muy fácil sentir el amor cuando todo va bien, cuando tenemos respuesta instantánea, pero cuando tenemos que esperar, ¿cómo nosotros mostramos el amor? Así es, pero aunque uno no lo crea, a veces mire, con la pareja que uno está, que uno pueda tener en el momento, ¿verdad? Uno tuvo que esperar su tiempo también, que si venimos a ver, hay su espera también. Hay espera en todas las cosas, pero fíjese, pastor, que cuando más uno espera, más uno valora las respuestas, porque lo que se da rapidito no cuesta trabajo. Amén. Y entonces uno como que no le da tanto valor. Amén. Pero when you gotta wait, cuando hay que esperar. Cuando uno está ahí como que en el desespero. De hecho, tenemos historias sobre eso. Nosotros siempre tenemos historias. Hacía tiempito que no grabamos videos contando nuestras experiencias en la calle y hemos tenido unas cuantas de diciembre para acá, pero esta ha sido la más reciente porque pasó esta semana. Así es, correcto. Pues ya que vamos por esa línea, pues mire, vamos a contarle la historia o la anécdota. Pero pastor, no puede decir el lugar ni las personas, no hacemos promociones, pero fue en un supermercado, ¿verdad? Ok, lo vamos a dejar con el supermercado, ¿ok? Pues mire, estuvimos nosotros, mi esposo y yo, en un supermercado aquí en el área de South Carolina, y pues estábamos esperando en la fila de, como le dicen, servicio al cliente, ¿verdad? Y pues yo tenía una pregunta, ¿verdad? Y fui donde la persona de servicio al cliente, y fui por el ladito porque era una sola pregunta lo que tenía que hacer, y la persona de servicio al cliente me dice, tienes que esperar, ¿verdad? Y después, está bien, pues tengo que esperar, pues me regresé a la fila
Porque ya yo estaba haciendo la fila, pastor. Lo que pasa es que queríamos como que double check, decimos en inglés, reverificar que el lugar donde estábamos haciendo la fila era el lugar correcto, ¿verdad? Porque no queríamos hacer una fila para luego llegar al counter y darnos cuenta que ahí no era. Así que mientras yo hacía la fila, el pastor fue a preguntar y la persona le dijo, you gotta wait. Pero fue ruda. Ese you gotta wait no fue no fue el de la mejor No fue manera. servicial. No fue servicial, ¿verdad? Pero sucede también que dentro de la espera que estábamos en la fila, ella estaba teniendo también un cliente. Y cuando estaba teniendo ese cliente, pues ella le devolvió una cantidad de dinero y terminó con ese cliente y el cliente se fue. Luego el cliente regresa nuevamente y ese cliente no hace la fila, hace lo mismo que yo hice, se fue por el ladito para hablar con ella porque él entendía que no debía hacer la fila para lo que él iba a hacer. Y cuando él se va por el ladito y le pregunta, ella le dice, you gotta wait. Tiene que esperar. Pero la reacción de ese caballero fue muy diferente a la reacción del pastor, porque cuando ella le dice al pastor, you gotta wait, el pastor tranquilamente y en silencio regresaba a la fila conmigo, éramos los últimos de la fila. Pero este caballero no se fue en silencio, ¿ah? No, este caballero no se fue en silencio. Y resulta que el caballero le dice, ¿cómo que yo tengo que esperar? Si usted me dio un dinero que está dañado. Y yo no tengo que esperar para que usted me cambie el dinero porque usted fue la que me dio el dinero dañado. Claro, dentro de todo esto nosotros entendimos que ya él había hecho toda esa fila, había sido atendido y estaba regresando. Así que él encontraba demasiado difícil y fuera de orden tener que hacer la fila otra vez para pedir que le cambiaran ese billete que estaba dañado, estaba roto o algo que le había entregado la persona. Y él se molestó y alzó la voz porque la persona le respondió de manera agresiva, ¿verdad? No fue muy servicial, pero él dijo, no, yo no voy a aceptar esa actitud, no, yo no tengo tiempo para trabajar con tu carácter, no voy a hacer la fila y necesito que me resuelva, ¿verdad? Y nosotros, pues, yo que todo lo digo con los ojos, vimos que todas las personas, pues nadie hizo nada. Las personas hoy en día viven, ¿verdad? Mirando sin reaccionar, no reaccionan. Así Cada es. cual tendrá sus razones, pero yo sí reacciono. Yo reacciono con los ojos, con las muecas, con el cuerpo. Yo tengo un lenguaje y una comunicación no verbal que es bastante outspoken, ¿verdad? Hablo muchísimo con las manos y con el lenguaje no verbal. Pero eso es una anécdota que nosotros nos reíamos porque al medio hasta coraje. Yo decía, ¿cómo es posible? El caballero tiene razón en lo que él estaba expresando, ¿verdad? Y no había más, ¿verdad? Pudo haber habido otra forma para él contestarle y decirle, caballero, disculpe, es que hay una fila, si usted es tan amable y puede esperar un momentito, ya mismo estoy con usted, pero nosotros no vimos nada de eso. Así que fue la segunda vez que ella dijo, you gotta wait, enfrente de mí. Y yo lo encontré tan rudo que yo pues como que apoyé al Señor, ¿verdad? Sí. Y todo el mundo estaba calladito y yo estaba ahí apoyando al Señor, sí. Ella fue ruda, usted tiene la razón, ¿verdad? Y yo ahí tratando de hacer como justicia, ¿verdad? Pero lo que viene a nuestra memoria es cuáles son las reacciones que tenemos cada uno de nosotros tan diferentes en la misma experiencia de vida. Él se molestó, levantó la voz y exigió su derecho a ser servido al momento. Así es, y yo me pongo a pensar, ¿verdad? Ante las injusticias de la vida, porque nosotros que estuvimos allí podemos ver que fue un trato injusto porque la persona ya hizo su turno y esperó, y no fue un error de la persona tampoco, del cliente, no fue un error del cliente. Y al decirle, tienes que esperar, y con la actitud que le dicen, tienes que esperar, pues ya como que los ánimos se van calentando más, ¿verdad? Claro, pero depende de la personalidad. Todo depende de la personalidad, porque yo en el caso mío, a mí me dijeron tienes que esperar y yo me fui para la fila. Tranquilamente no digo palabra, ¿verdad? Pero yo estaba así como desfigurada. Y eso es parte de la hermosura. Nosotros somos naturaleza del Señor y todos somos creados de una forma distinta. Cada uno tenemos un perfil, una personalidad y unas reacciones diferentes a las situaciones. Pero dentro de cada situación podemos ver el amor del Señor. Amén, así mismo es. Y podemos recibir instrucción de Dios. Amén. Sobre los momentos de nuestra vida en los que tenemos que esperar. Amén. Hay momentos en la vida que sí, usted va a tener que esperar,
que Dios le dice a usted, en este momento tienes que esperar. Pues porque Él quizás está trabajando algo en tu vida, Él quiere organizar unas cosas en tu vida, que tú adquieras cierto conocimiento, cambies ciertas cosas, ¿verdad? Y a lo mejor pues vas a tener que esperar. A lo mejor vas a tener que esperar, pero hay ciertas circunstancias en la vida que tú no vas a tener que esperar, que tú vas a tener que hacer como hizo esta persona, como hizo este cliente. No, yo no tengo que esperar. Usted va a tener que hacerse paso, abrirse paso usted mismo y no esperar por alguien que le haya dicho o que le haya contestado de una manera negativa o incorrecta. Usted no va a tener que esperar. Usted tiene que hacerse, no es que vaya a responder con agresividad o vaya a atacar a la persona ni nada de eso, pero usted tiene que darse a conocer y usted tiene que asumir una postura, ¿verdad? Para que entonces hay ciertas cosas que van a suceder cuando usted asume esa postura y se da, mire, el lugar que usted se debe dar. Claro, pastor, y uno se pregunta, pero ¿cómo yo sé cuándo me toca esperar pausadamente, pacíficamente y en silencio? O cuando me toca ser un poquito más reactivo y luchar por esa respuesta, ¿verdad? Y la contestación a eso es, no lo vamos a saber, porque el único que lo puede hacer es el Dios todo soberano. Lo que usted sí puede hacer es orar cada día, antes de usted salir de su casa, encomendarse al Señor en oración y Amén. decirle a Dios que por favor lo mantenga sostenido en fortaleza, cumpliendo los mandamientos bíblicos establecidos en su palabra, que nos dé fortaleza para no caer en la tentación y que nos dé revelación y discernimiento para saber cuándo debemos esperar con calma y cuándo debemos reaccionar más agresivamente para lograr una conquista. Amén, amén. Y dentro de esa espera, ¿verdad? Mira, el Señor le va a dar paz y le va a dar tranquilidad, porque el Señor, porque Él va a estar trabajando con usted y dentro de ese proceso, él le va a dar esa paz y esa tranquilidad y usted va a sentir que Dios sí está trabajando en medio de ese proceso. Claro, y a veces somos reactivos y nos da coraje y reaccionamos bien rápido porque nosotros no sabemos defender muy bien, nosotros somos abogados de nosotros mismos, pero el detalle es lo que acaba de mencionar el pastor Josué. Tenemos paz con nuestra respuesta, tenemos paz con nuestras reacciones, tenemos paz con nuestro periodo de espera cuando nos dicen, you gotta wait, tienes que esperar. Ese proceso nos debe producir paz, aunque todavía no hayamos alcanzado la respuesta de las oraciones presentadas. Porque mire, lo puedo llevar a la figura de David, ¿verdad? En la Biblia. David dice la palabra del Señor que él era una persona conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y no era que David fuera perfecto, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros somos perfectos y ninguna de las personas que estuvo en la Biblia fue perfecto, solamente Cristo, ¿verdad? So, David tuvo sus cositas que él hizo mal también, ¿verdad? Que pecó y todo, pero todos tenemos eso, pero él sí tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, porque él se humillaba, ¿verdad? Él oraba, él se arrepentía de corazón, él sí se tenía que rasgar los vestidos, las vestiduras y humillarse y de no importar quién me esté viendo, esto es entre Dios y yo, él lo hacía, ¿verdad? Y como cuando también llegó de la celebración de haber recuperado el arca del pacto, ¿verdad? Y bailando y danzando, y se acuerdan la canción Yo danzo como David, que así David danzaba, ¿verdad? Y su esposa lo vio y pensaba que él estaba haciendo el ridículo. Pues mire, David era ese tipo de persona, ¿verdad? Y a veces, ¿no? Y yo llevo esto en la espera como David, porque hay una parte aquí en la Biblia, y los quiero llevar al libro de Crónicas, capítulo 17, porque en el primer verso, fíjense que David tiene una buena intención, y lo vamos a leer rapidito. Vamos a ir al libro de Crónicas, capítulo 17. Y esto es David, aquí Dios hace un pacto con David en este capítulo, en el libro de Crónicas. Él hace un pacto con David, pero mire lo que pasa, mire lo que sucede al principio del capítulo. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Mire, la intención de David cuando él está hablando, yo habito en casa de cedro,
¿verdad? Es que él habitaba en un palacio, ¿verdad? Él habitaba en la realeza como tal, en una casa, mire que el cedro dicen que era una de las maderas más fuertes y que emitía un olor agradable también. Dice que ese tipo de madera era duradera y era contra la naturaleza, ¿verdad? Que las inclemencias del tiempo también, que duraba bastante, ¿verdad? Y David tenía una intención y era hacerle casa, templo, construir el templo para que la presencia del Señor habitara en el templo y no en el arca, ¿verdad? Y eso era la intención que tenía David en su corazón. Y mire lo que le responde Natán. El profeta Natán le responde: David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Pero en aquella misma noche, en el siguiente verso, número 3, vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite yo. Le dice el Señor a Natán. Y Natán va y le dice a David que no va a ser él el que va a construir el templo de Jehová. No va a ser él. Mire, y si usted se pone a pensar, David tenía una buena intención en su corazón y era construirle templo, casa a la presencia del Señor. Él no tenía una mala intención en su corazón, pero Dios le dijo: tienes que esperar, no vas a ser tú. You gotta wait. You gotta wait, ¿verdad? Y hay momentos como ese, que es un ejemplo tan hermoso, donde en el corazón de David había una intención hermosa también. Él tenía un deseo piadoso de agradar al Señor. Así que no había mala intención, no había doble agenda. El Señor conocía el corazón y el pensamiento de David. Sin embargo, le dijo: you gotta wait. You gotta wait. No le correspondía. Así que a veces el Señor contesta nuestras peticiones de forma instantánea. A veces el Señor contesta peticiones que han sido puestas sobre el altar de Cristo por años. Hay peticiones que a veces han sido sostenidas en oración por 10 años, por 15 años, por 8 años y todavía no se ha visto la respuesta, ¿verdad? Así es. Pero eso no quiere decir que la respuesta no ha llegado porque hay una doble agenda o porque el corazón del que pide, ¿verdad? Está en una mala ubicación, ¿verdad? Ajá. No significa eso. Significa que el Señor, en su voluntad absoluta y en su soberanía, Él conoce mejor los tiempos, las circunstancias y lo conveniente. Y así lo hizo la historia de David. Él no fue el que construyó el templo. La oportunidad y la bendición de hacer esa construcción fue a manos de su hijo Salomón, porque lo dice Natán también ahí más adelante. Pero yo me pregunto, ¿cómo respondemos nosotros cuando Dios nos dice tienes que esperar? Porque a veces hay personas, a veces hemos esperado tanto tiempo por una respuesta a una oración, ¿verdad? Hemos esperado mucho tiempo por un cambio de situación, ¿verdad? Y uno va a la presencia del Señor, ¿verdad? Los que somos cristianos siempre nos mantenemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Ahí, a Dios orando siempre, ¿verdad? Y en su momento Dios hará y dará contestación, pero cuando oramos y oramos y oramos y oramos y le pedimos a Dios y no vemos contestación alguna y el Señor nos sigue manteniendo esperando, ¿cómo nosotros actuamos? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Cómo estamos en nuestro corazón? Pastor, mire, es una cosa que me da muchísimas gracias y me tengo que reír, ¿verdad? Porque ustedes saben que a nosotros nos gusta ser naturales, nos gusta ser auténticos, porque el evangelio tiene que ser así, tiene que ser accesible. Esto no puede ser una jeringosa, un idioma desconocido para usted. Usted tiene que leer la palabra de Dios. Si no la entiende, usted le pide al Señor discernimiento para entender lo que está leyendo. Y usted tiene que tratar de aplicar esta palabra de los tiempos, ¿verdad?, ancestrales, ¿no?, a su día de hoy. Esto tiene que ser práctico para su vida. Y por eso me río, porque, por ejemplo, nosotros los cristianos somos muy juzgados. La gente dice que ustedes espiritualizan todo, ¿verdad? Pues sí. Nosotros somos bien espirituales, expertos en espiritualizar todo a la base de lo que es la figura de Cristo, ¿verdad? Pero fíjese, pastor, que en estos tiempos de espera, como usted hace referencia, ¿cómo somos nosotros cuando estamos esperando? Pues vuelvo y recuerdo esa experiencia que tuvimos en el supermercado. O sea, tuvimos 3 personajes aquí, bueno, 4. La persona del counter de servicio al cliente, que no estaba ofreciendo ningún servicio realmente.
Yo creo que ella, según su rol, no estaba colocada en la posición correcta para ella, ¿no? Porque ella a todo el mundo le respondió you got away, ¿verdad? De una forma bastante ruda. Ahí tenemos la primera persona. La segunda persona es el pastor Josué, que cuando le dijeron you got away, él se fue tranquilamente, muy calmado, muy centrado, con dominio propio. Los que conocemos al pastor Josué sabemos que ese es su carácter. Y por el otro lado tenemos al Señor que regresó y fue bien agresivo. No, yo no voy a soportar su actitud y me tiene que resolver ahora, ¿verdad? Y luego por el otro lado estaba yo, que yo no dije tanto, pero yo estaba desfigurada, ¿verdad? ¿Cómo esperamos todos a la luz de nuestra propia personalidad cuando le presentamos una oración al Señor y el Señor no nos da respuesta? De esas figuras que yo le he descrito, ¿en cuál se identifica usted? Me gustaría ver los comentarios, ¿verdad? Para que nos dejen saber cuál de esas figuras y esas personalidades es la que más se acerca a su naturaleza. Así es, pero antes de continuar, quiero señalar también, porque dentro del supermercado, ¿verdad? La misma persona que lo atendió, ¿verdad? Ella está hablando y empieza a decir que la persona está enojada y que no sabe por qué está enojado y esto y lo otro, pero todos los que estábamos allí, al menos mi esposa y yo, sabemos la razón por la cual él está enojado. Claro, ¿verdad? Lo entendimos muy bien. Que ella, lo que pasa es que a veces, yo soy una de las personas que piensa que a veces hay personas en posiciones las cuales no son las que ellos deben estar, ¿verdad? No son las que le corresponde a ellos, pero lo tienen que hacer porque pues lo tienen que hacer, pero no es la persona más indicada para eso. Y yo digo que en la cuestión de servicio al cliente, mire, debe ser una persona que tenga ese tacto, que tenga esa manera de hablar, que sepa, como decimos en inglés, de-escalate. Claro, ¿verdad? Claro que sí. Hacer que la persona llegue a un punto de bajar los ánimos, de-escalate the situation, como decimos en inglés, ¿verdad? Y a veces, mira, hay personas que en vez de de-escalate lo que hacen es echarle más leña al fuego. Son bien reactivos y eso no está lejos de la verdad. Nosotros somos cristianos, pero somos humanos. Y cada uno pues hemos sido pintados con el pincel de la mano de Jehová y tenemos diferentes formas de reaccionar a la vida. Claro. De igual manera pasa en el servicio al Señor, ¿verdad? Por eso es que nosotros hemos tratado de ser muy cuidadosos al asignar áreas de servicio, ¿verdad? El Señor siempre coloca en nuestros corazones, en el corazón de cada uno de los hijos del Señor, dónde está su pasión de servicio. Pero nosotros tratamos de ser muy cuidadosos para ver, porque tenemos que ser conscientes de las virtudes y de las cualidades donde hay un área, ¿verdad? Donde una persona pues es más especialista que en otras y tratar de asignar a las personas en sus áreas de servicio de pasión, ¿verdad? Eso no significa que una persona no tenga experiencia absoluta en un área, pero el Señor los vaya desarrollando, ¿verdad? Amén. Me río porque yo digo, la única persona habilidosa de servir en todos los lugares, en todos los puestos y en donde se le ponga es Jesucristo. Más nadie. Más nadie. Y así ustedes ven como nosotros pasamos, ¿verdad? De lo que es la profundidad de las palabras, de la Sagrada Escritura, a mostrar nuestros colores y nuestra autenticidad, y eso es integridad, ¿verdad? Nosotros deseamos que cada persona pueda alcanzar un conocimiento pleno y profundo de la palabra del Señor y que lo pueda aplicar a su vida, pero que al mismo tiempo no deje de sonreír, pensando que el tener una vida en Cristo tiene que ser una vida legalista, ¿verdad? Una vida llena de juicio. No, usted vaya y presente las oraciones y las peticiones de su corazón, pero pídale al Señor tal como usted es, que pueda ver la gloria del Señor. Amén. Y Dios irá transformando lo que tenga que transformar en su vida. Amén. Pero vaya presente esas oraciones ahora. La actitud con la que se presentan las oraciones es importante. También. Y la actitud que asumimos mientras esperamos esa respuesta es aún más importante. También. Así que el Señor nos lleva hoy al Salmo 84. Amén. Porque es importante recordar que no importa cuáles sean sus colores con el que el Señor, ¿verdad?, lo haya pintado, no importa cuáles sean las cualidades de su personalidad o las peticiones que haya presentado ante el Señor o los años que lleve orando por una misma petición ante Dios, la forma en la que nosotros esperamos por esa petición habla mucho de nuestro proceso de transformación. Amén. Desde el momento en que empezamos a reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador y a Dios como nuestro único Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos juntos al Salmo 84 y comencemos a leer. Pastor, mire, los años no pasan en vano y esta pues, es una ayuda.
tan necesaria en estos momentos. Cuanto más pasan los años, más bueno nos ponemos, ¿verdad? Más buenos en Y el más Señor. hermosa se pone mi Claro que esposa sí, y claro todo que sí. eso, ¿verdad? Vamos al Salmo 84. Sí, en el nombre poderoso de Jesucristo nos vamos derechito a darle gracias al Señor por darnos la oportunidad de aprender a través de las Escrituras, de la Biblia, de su palabra. Y le pedimos a Dios en esta hora que nos dé discernimiento y revelación a través de cada uno de los versículos que leamos juntos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 84, anhelo por la casa de Dios. El verso 1, usted me indica, pastor, si ya llegó. Ya estamos ahí. Amén. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y me encanta cada vez que leemos una palabra de Dios y habla del ejército de Jehová y Jehová como el capitán de ese ejército. Amén. Que siempre nos hace memoria de que el Señor pelea nuestras batallas. Amén. ¿Verdad? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Amén. Qué lindo es poder esperar respuesta cantándole con gozo al Señor que nos ha redimido. Amén. A un Dios que está vivo y que tiene una palabra viva y eficaz que jamás muere y Amén. sigue siendo, ¿verdad? Una semilla en nuestras vidas. Amén. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué lindo es que el Señor siempre no nos habla solamente del tiempo de espera de nuestras peticiones, sino que nos reafirma en que Él escucha nuestros ruegos cada día y que su bondad, su misericordia, su piedad, su gracia y su respuesta no solamente viene a alcanzarnos, sino que alcanza a nuestras futuras generaciones. Amén. Dice, bienaventurados en el versículo 4, los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán, porque aún en los momentos de dificultad, en los momentos de sacrificio, en los momentos de dolor, de ansiedad, de depresión, en los momentos de desesperación, tenemos que acordarnos de que la espera se trata de alabar a Jehová. Es muy fácil glorificar su nombre en tiempos de gozo, de gloria, pero gozarse la espera, gozarse la necesidad, requiere una maduración espiritual especial. Nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que necesitamos una fuerza especial que no viene de esta fortaleza física, porque poder alabar en el tiempo de espera es una fortaleza que solo viene del Señor. Amén, amén. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, dice el versículo 5, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Amén, qué bonito eso, ¿verdad? Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Mire, pasando por su situación, así como David pasó sus situaciones, ¿verdad? Como dice el Salmo 23, ¿verdad? Que aunque pase el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? Así uno pasando las situaciones, mire, podemos ser personas que convertimos esas situaciones y esos valles, los podemos convertir en alegría, en gozo, ¿verdad? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Podemos nosotros cantar dentro de la situación. Mire, así como nosotros estudiamos y voy a Daniel nuevamente y sus amigos, ¿verdad? Porque sus 3 amigos fueron echados en el horno de fuego, pero allí el ángel de Jehová estuvo esperando por ellos en esa situación. El ángel de Jehová, ya Dios sabía que todo lo que iba a suceder y por cuanto ya él sabía, él tenía ya el ángel esperando por ellos en ese horno de fuego. Y cuando el rey Nabucodonosor se da cuenta que él ve una cuarta persona allí y los ve paseándose en el horno de fuego, mire, ellos hicieron de esa prueba, ellos hicieron un baile, ellos hicieron una danza, ¿verdad? A Dios el Padre por haber hecho ese milagro, ¿verdad? Porque no importando la situación, ellos dijeron, aquí nosotros vamos a estar firmes y somos gozosos en medio de esta situación, ¿verdad? Amén, amén. Y eso no significa que nosotros vamos a negar los procesos naturales, espirituales y hasta psicológicos, ¿verdad? De pasar por las incertidumbres y el dolor. Porque toda dificultad puede conllevar un proceso de pérdida, usted puede quizás experimentar un proceso de enfermedad, un proceso de rechazo que lo lleva a una tristeza particular, ¿verdad? Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven
sino que permanecen para siempre. Amén. Y eso habla de que nosotros podemos llorar ante el esfuerzo, se nos pueden acabar las fuerzas, pero el conocimiento que nos da la palabra al mismo tiempo nos da el poder de transformar nuestro momento de una experiencia de dolor y pérdida a una experiencia de gozo y de espera. Amén. Nosotros tenemos a través de la autoridad delegada, a través de la manifestación del poder del Santo Espíritu de Dios, en la oportunidad de esperar con gozo y decirle a la tristeza, se acabó tu tiempo, de tomarle tiempo y cronómetro a los tiempos de llanto desconsolado, porque en Dios Todopoderoso siempre alcanzamos consolación. No va a haber un episodio en la vida de un hijo del Señor que sea tan oscuro del cual Dios no pueda sacarte. No hay petición presentada ante el templo y los atrios y el altar de Cristo que el Señor no pueda contestar. No hay anhelo en la mente y en el corazón de un hijo, una hija, siervo de Cristo que el Señor no haya conocido antes de que lo hayamos presentado en oración ante Jesucristo. Tenemos que llorar, lloramos, pero le ponemos un tiempo de culminación al llanto, porque aún en el proceso de dolor podemos decir gloria a Dios, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Amén, amén. Dice en el versículo 7, pastor, que cuando nosotros, ¿verdad?, aún atravesando el valle de lágrimas, lo cambiamos a una fuente, que hablamos de la fuente que es Dios Todopoderoso, la fuente de bendición, la fuente de gozo, la fuente que corre como flecha, de la que hablamos en el discipulado anterior. Amén. ¿Qué es lo que pasa después? En el versículo 7 dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Alabado sea Cristo. Vamos a ver si puedo pasar la paginita, pastor. Versículo 8, continuamos. Jehová, Dios de los ejércitos, el que pelea por nosotros, ¿verdad? Oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos los salmos, pastor, lo que estamos haciendo es recordándonos a nosotros mismos el poder de Dios, que lo que ya Dios hizo ayer, lo puede hacer hoy y lo puede hacer mañana. Y nosotros les recordamos al Señor sus promesas. Escucha, oh Dios de Jacob, tú mismo que inspiraste, Señor, la palabra que está escrita en estos libros de la vida, que es palabra viva y eficaz. Escucha, oh Dios de Jacob, hacemos, Señor, traer a tu memoria lo que tú dijiste para este pueblo y para nosotros. Escucha nuestra oración. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Cuando le pedimos al Señor en humildad, Señor, mírame. Amén. Así como dice el ungido, ¿verdad? Pero fue porque era David quien estaba haciendo esa oración, ¿verdad? Y él fue el ungido de Dios. Él fue ungido por Samuel. Pero mire, usted y yo también somos ungidos del Señor. Somos hijos e hijas del Señor, ungidos por el Señor. Mire, y somos realeza, el linaje escogido del Señor. Y el Señor, aunque pasemos situaciones, Él está ahí con nosotros para levantarnos, para ayudarnos y para darnos la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Jehová de los ejércitos, dice aquí, ¿verdad? Y el ungido del Señor dice, escuche mi oración, mírame. Soy el ungido del Señor. Amén. No importa por el proceso por el cual esté pasando, el Señor siempre llega al rescate y nos surge. Esto es una bendición y un beneficio que Él sella para nosotros también. Amén. Cuando aceptamos a Dios como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Amén. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Eso es una promesa bíblica que usted tiene que recordarse cada vez que usted ve que su oración no ha sido contestada, cuando usted ve que está pasando por una situación que no puede controlar, cuando hay incertidumbre, cuando usted no sabe lo que va a pasar. Recuerde que el Señor siempre llega sin importar su condición ni importar el lugar donde usted se encuentre. Pero usted tiene que hacer algo. Usted tiene que continuar, usted tiene que resistir y usted tiene que acercarse al Señor. Amén. El Señor quiere que usted vaya al atrio de Dios. Dice en el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová.
no quitará el bien a los que andan en integridad. Así que hay unos requisitos, ¿verdad? Hay unos requisitos. Hay unos requisitos y ya lo vemos ahí que dice, no quitará el bien a los que andan en integridad, ¿verdad? La integridad es algo bien importante para el Señor y como dice los proverbios, ¿verdad? También la integridad es algo que viene del temor a Jehová, ¿verdad? Cuando tememos a Jehová, nosotros, mire, somos íntegros en lo que hacemos porque sabemos quién es Dios y sabemos que Dios es amor, pero también, mire, es un Dios que también juzga, ¿verdad? Y que hace justicia, ¿verdad? Y la justicia de Dios, mire, es tanto para buenos y como para malos. Amén. Y qué lindo que hemos tenido unas oportunidades hermosas durante esta semana a través de la oración de intercesión. Amén. Y hoy precisamente estuvimos orando, intercediendo a las 4 de la mañana, Amén. Hora del este. Y esa fue una de las cosas por las cuales estuvo orando, ¿verdad? Sobre la obediencia al Señor, sobre el temor a Cristo, ¿correcto? Correcto. A través de nuestro apóstol, ¿verdad? Estuvimos orando. Y mire, bajo ese fundamento del temor a Jehová es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Ahí estuvimos orando en esta mañana, pero de eso trata. El que nosotros podamos decir cuánto hemos cambiado y madurado durante el tiempo en el que hemos estado con el Señor, ¿verdad? Usted reconoce que Dios es el único Dios y Rey de Reyes y Señor de Señores y acepta a Jesucristo como su único Salvador. Pero tiene que haber un proceso de transformación, ¿verdad? Amén. Y nosotros tenemos que procurar cada día conocer qué Dios espera de nosotros, ¿verdad? Amén. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga alcanzar la salvación, porque la salvación es por gracia, Amén. ¿Verdad? Pero sin duda, el tener a Jesucristo en nuestro corazón debe verse. Los Amén. Frutos se tienen que ver. Y una de las cosas importantes, aparte de seguir los mandamientos del Señor, es que andemos en integridad para alcanzar la gloria que nos va a dar Jehová. ¿Qué es Jehová? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Amén. Qué lindo es que nosotros podamos ir a los salmos en los momentos de necesidad, en los momentos de oración, en los momentos de espera. Amén. ¿Qué actitud tiene usted cuando la situación le dice, you gotta wait? Amén. Amén, ¿verdad? Y una de las partes que dice aquí, ¿verdad? Que me gusta mucho también, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Como nosotros lo decimos, mejor es un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. En medio de esa situación, ¿verdad? En medio de esa espera, ¿verdad? ¿Cómo está tu corazón? O ya tú estás en el momento, yo no quiero ir más nada para la iglesia, no quiero saber de la iglesia porque mi contestación, no he recibido esa contestación, estoy desesperado, ya llevo tanto tiempo yendo a la iglesia y no veo ninguna contestación, ya me cansé, ya no voy a ir a la iglesia más. ¿Es esa en la posición en que usted está, se encuentra o en ocasiones ha caído en esa situación? Mire, hay que cobrar ánimo. Vayamos aquí a la palabra del Señor. Mire, David fue una persona que pasó muchas situaciones. David fue una persona que, mire, sus enemigos lo perseguían, ¿verdad? Y David, pues sí, por su pecado también sucedieron cosas en su vida, por su pecado, pero mire, él dentro de todo, él tuvo su arrepentimiento y él siempre estaba, mire, en oración a su Dios, ¿verdad? Y él se humillaba de corazón y Dios contestaba sus oraciones. Hay ciertas cosas que van a suceder en nuestra vida a causa de consecuencias de las cosas que nosotros hacemos, pero hay ciertas cosas que suceden en nuestra vida, pero es porque Dios las permite para que nosotros pasemos por esos procesos, lo hemos dicho anteriormente, y en medio de esos procesos y en medio de esa espera, cómo nos mantenemos firmes en el Señor, ¿verdad? Cómo nosotros seguimos hacia adelante y no desfallece nuestra fe, ¿verdad? Es bien importante que nosotros, mire, nos rodeemos de personas también que nos impulsen y que nos ayuden. Mire, que no se rodee de personas que lo que hagan es tirarle leña al fuego tampoco, ni va a decir, pues tú estás en esa situación, qué malo tú hiciste. Sabrás tú lo que hiciste, que estás en esa situación, ¿verdad? Que eso pasa, ¿verdad? Pues mire, no, esas personas usted no las quiere en su vida. Rodéese de personas que le digan, ore por ellas, ¿verdad? Pero rodéese de personas que mire, que le den encouragement, que lo fortalezcan. Mire, vamos a orar juntos, te vamos a levantar. ¿Cuál es esa petición? ¿En qué te podemos ayudar? Mire,
y usted haga lo suyo propio también. Si puede levantarse temprano en la mañana, mire, y dar esa oración en la mañana también, hacer su ayuno y su oración. Hágalo también porque eso es conveniente. La palabra del Señor dice que también a veces hay cosas que no salen solamente con ayuno y con oración, ¿verdad? Amén. Y de eso vamos a seguir hablando durante el mes de febrero. También vamos a ir poco a poco a través de los discipulados desmenuzando lo que son las formas de oración y también vamos a desmenuzar lo que es el Padre Nuestro, los discipulados próximos. Pero eso que dice el pastor es muy válido. Ahora también recuerde y añádale esto, ¿verdad? A lo que ha dicho nuestro pastor, que a veces usted no va a poder controlar las personas que le rodean y usted tiene que buscar esa motivación interior, intrínseca, ¿verdad? Donde sin importarle el tipo de personas, ¿verdad? Que lo rodean a usted, que usted no lo puede controlar en su ambiente de trabajo, cuando sale a la calle, usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Quiere decir que usted va a tener empatía con las personas que no logran entender su situación presente. Las personas no siempre van a entender la visión que el Señor les ha dado. La visión se la dio Dios a usted y Él lo respaldará. Las personas no siempre van a entender las peticiones de oración que usted presenta, ni el cómo, ni el cuándo, ni el por qué. Las personas no siempre van a entender sus procesos. Es posible que lo juzguen, pero usted vive en un mundo que estamos sostenidos por una comunidad. Siempre va a estar rodeado de personas. Lo importante es que usted entienda que su respuesta no viene de la gente, su respuesta viene de Dios, que es su creador. Y que usted tiene que enfocarse independientemente de las personas y de las circunstancias y no sacar su mirada de Jesucristo. Más mire hacia su interior y vea qué bueno está dando usted y aportando a las personas que le rodean, a pesar de que esas personas no necesariamente sean como usted quisiera que sean, ¿verdad? Amén, amén. Y mire, recapitulando un poquito, ¿verdad? David, como leímos en el principio, en Crónicas, ¿verdad? David tenía una buena intención en su corazón, ¿verdad? Y el Señor le dijo, tienes que esperar, eso no te va a tocar a ti, ¿verdad? Y David bien pudo haber dicho, pero Señor, tantas cosas que yo he hecho para ti, ¿verdad? Él pudo haber dicho, mas sin embargo, él no hizo eso. Él no hizo eso. Y si usted lee más adelante, y yo I encourage you, porque se me olvidó cómo decirlo en español. I encourage you que lo busque, le recomiendo que lo busque, vaya al libro de Crónicas también. Le animo, vaya al libro de Crónicas capítulo 17 y véalo también porque luego de que el profeta Natán habla a David y le dice que tú no eres el que vas a construir el templo, el Señor hace un pacto con David donde le da una descendencia y le dice, tu hijo, tu descendencia va a ser el que va a construir el templo, y dice también que va a ser una descendencia que perdurará para siempre su reinado también, amén. Así que podemos ver la fidelidad del Señor también, ¿verdad? Y podemos ver también que en la espera y ver que a lo mejor lo que nosotros queríamos no era lo que el Señor tenía para nosotros, pero el Señor tenía algo mejor para David, porque qué bonito es también que cuando nosotros no vemos algo, queremos algo, pero no lo vemos cumplir en nuestro oficio, en nuestra personalidad, pero lo vemos cumplido en nuestros hijos, ¿verdad? Hay una bendición, ¿verdad? Porque llena eso de regocijo a uno, llena eso de algo tan grande, de ver a sus hijos haciendo lo que uno quiso hacer en una ocasión, pero lo vemos a ellos hacerlo. Eso es un regocijo y un gozo. Y el Señor le permitió a David ver eso, ¿verdad? Y amén, que su hijo fuera el que reconstruyera el templo y que tuviera un reino y una descendencia que perdurara para siempre. Amén. Así que identifíquese con eso, ¿verdad? Recuerde que cuando nosotros tenemos que esperar en el Señor, ¿verdad? No quiere decir que usted necesariamente tenga un corazón lleno de maldad y por eso tiene que esperar, ¿verdad? Hay momentos en los que el Señor no va a dar la respuesta y usted está muy bien con el Señor. Amén. Así que no pierda fuerza en la oración. Siga orando, siga pidiéndole, déjele a Dios la oportunidad de decidir sobre su vida. No diga, ay, yo no tengo, ¿verdad?, el derecho a pedir. Ay, yo creo que esta petición es muy egoísta. Ay, yo creo que mi petición es muy materialista. Viendo otras personas que necesitan más. Salgamos de esa falsedad de piedad. Eso es una falsedad y una mentira del enemigo. Usted pídale al Señor que el que determina si le da o no le da es Dios. Usted presenta sus peticiones ante el Señor y pídale a Dios que se cumplan conforme a su voluntad absoluta. Amén. Muy importante cuando nosotros oramos, ¿verdad? Que no vamos a profundizar ahora en esto, es que usted entre, ¿verdad?, en comunión con Dios.
que tenga una oportunidad de presentarle al Señor sus pecados, confiese sus pecados al Señor. Amén. No haga una presentación de oración sin haber presentado los pecados, ¿verdad?, conocidos y los pecados de omisión. Confiésese ante el Señor, vaya a Dios limpio de corazón. Amén. Y luego de que usted hable con Dios y le diga, Señor, esto anhelo, esto necesito, estos sueños, Señor, cuando usted pida por alguna otra persona, que esas son las oraciones tan hermosas, ¿verdad? Usted recuerde que no termina la oración sin dos cosas: darle gracias a Dios a través de la fe, porque tiene la certeza de lo que está esperando. Amén. Y luego usted termina la oración pidiéndolo conforme a su voluntad absoluta en el nombre poderoso de Jesucristo. Y cierra con el amén, que significa así será. Así sea. Así sea. Así que vamos a orar. Así que ya damos como por concluido lo que es este discipulado. Esperamos que realmente se lo hayan disfrutado. Vamos a orar para que entonces puedan ser despedidos. Y mire, a todos esos que nos están viendo, que nos siguen viendo a través de YouTube, vamos a hacer esta oración, pero mire, haga esta oración de corazón, ¿verdad? Porque aquí vamos a orar para arrepentimiento y para salvación, ¿verdad? También, así que usted haga esta oración y repita conmigo. Y que el Señor pueda darle revelación. En esta hora le pedimos, antes de que el pastor comience a orar, que el Espíritu Santo lo alcance donde usted se encuentra. Amén. Pídele a Dios que el Espíritu Santo se manifieste en esta hora, en el lugar especial, en este momento. Usted póngase ahora mismo en comunión con Dios y diga, Señor, te lo pido a ti, Dios. Pido la presencia de Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Acepte a Jesucristo como su Salvador personal y presente su oración con fe. Donde quiera que usted esté, vamos todos a unirnos en comunión con la fuerza y el poder del común acuerdo. Amén. Así que vamos a orar. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tus misericordias. Padre, gracias por esta palabra, por cada una de las vidas que va a ser impactada y que ha sido impactada a través de esta palabra, Señor. Reconociendo, Señor, que en el tiempo de espera, Señor, necesitamos, Señor, esa paz y esa tranquilidad que tú solo puedes dar, Señor Padre. Que tengamos una actitud correcta cuando tengamos ese tiempo de espera, Señor amado. Que tú, Señor, toques nuestros corazones, Señor, y que en medio de ese proceso, Señor, sea cual sea el proceso en el cual tú nos tengas esperando, Señor amado, nosotros podamos tener esa paz y esa tranquilidad, Señor, y asumir esa actitud correcta en la espera, Señor Padre Santo. Que sepamos, Señor, reconocer que tú estás trabajando, que tú estás obrando, y que lo que tengamos que cambiar o lo que tengamos que hacer, Señor Padre, lo podamos hacer, Señor, de corazón también. Te pedimos que seas tú dirigiendo cada uno de nuestros pasos en nuestra vida, Señor Padre, y en estos momentos de espera que nosotros sepamos asumir esa actitud, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de estar en común acuerdo, Padre, para presentarte esta oración. Señor, líbranos, Señor, de toda maldad, fortalécenos, Señor, en las tentaciones, Señor, límpianos, que seamos una vasija vacía, Señor, para poder ser llenados de ti. Señor, si hay algo en lo que hemos, Señor, pecado, si te hemos fallado de tantas maneras, Padre, te presentamos nuestros pecados, Padre, cada uno de ellos, Señor, tú los conoces, Señor, Padre, tú conoces cada una de las personas que están viendo esta transmisión. Padre, te presentamos en esta hora cada persona que ha tenido la fe de esperar hasta este último momento de oración, porque lo más poderoso, después de tener conocimiento aprendido, Padre, a través de tu palabra, es poder comunicarnos contigo. Gracias porque somos un mundo de personas unidos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, presentándote, Señor, nuestras peticiones de oración, Padre. Tú conoces cada persona, la necesidad de cada uno, Señor, acude, Señor, al rescate. Padre, llega al punto exacto de la necesidad, Señor, Padre, confirma los corazones de las personas que nos están viendo, Señor, hijos e hijas
tuyas, Señor, que se acercan para aprender más de ti, Padre. Recibe nuestras oraciones con olor fragante, Padre. Danos fuerza durante el tiempo de espera, cuando usted dice, Señor, que tenemos que esperar, Señor. Ayúdanos a esperar con calma, a esperar con bondad, Señor, a ser, Señor, bondadosos en el tiempo de espera, Padre. Que cuando la presión nos azote, Señor, lo que salga de nosotros sea luz tuya, gloria tuya, Señor. Que tu nombre y tu poder sea glorificado a través de nuestros tiempos difíciles y de espera, Padre. Podamos mostrar realmente quiénes somos en tu nombre, Señor. Que podamos mostrarle al mundo la luz, Señor. La luz, Señor, que resplandece a través de ti, Señor. Gracias porque somos luz, Señor, a través de ti. Gracias, Padre, porque en esos tiempos de espera tú transformas nuestro carácter y nos vas puliendo para ser más parecidos a Jesucristo, para tener una vida conforme a ti. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que en tu tiempo todo es mejor. Danos paz, alegría y contentamiento y ayúdanos a danzar en la lluvia, Padre. Ayúdanos a danzar en la espera, Señor. Así como David danzaba, Señor. Levante en nosotros un espíritu de gozo, Señor. Levante en nosotros una actitud de alegría, de servicio, Señor, y de gratitud, Padre. Mientras esperamos danzando, dándote gracias, Señor, porque tenemos la fe y la certeza de que nuestros ojos lo verán. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos juntos. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Bendecido día.